Dios le bendiga, hermanito. Buenos días, saludos. Hoy 8 de noviembre del 2020. Doy gracias a Dios por darme otra oportunidad de dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, a través de YouTube. Hoy les voy a traer otro tema refrescante que es para el bien de sus almas. Y trata acerca de la libertad del pecado. La libertad del pecado. Cuando vamos a la Biblia y definimos la palabra pecado, significa una violación a un mandamiento de Dios. Por lo tanto, a una violación de un mandamiento de Dios, eso la Biblia le llama pecado. Adán comió del fruto y a eso se le llamó pecado. Y en Romanos 5:12, pues Pablo dijo, ¿verdad?, que el pecado entró en el mundo por Adán y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el hombre, por causa del pecado de Adán, está separado y desconectado de Dios, porque ese pecado de Adán generó división entre Dios y el hombre. Isaías 51, versículos 1 y 2. Entonces Cristo, cuando se enfrentó a sus hermanos nacionales, les dijo lo siguiente en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 8 de Juan, versículo 31 en adelante. Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió diciéndole: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo de Israel, que fue una nación escogida por Dios, pues su forma de vida diaria se regía a través de 613 leyes que Dios le dio. Y entonces ellos se creían superiores a las demás personas. Porque en Romanos 10, 4 y 5, Pablo decía, en cuanto a la ley, que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ellos pensaron equivocadamente que obedeciendo la ley eran salvos y que no se consideraban como pecadores. Y Jesús les dijo que eran esclavos del pecado. Entonces, en Romanos 3:9, Pablo, que también fue un pecador, pero escogido por el Espíritu Santo para revelar la verdad, Pablo dijo: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en el 10 dice: pues no es justo ni aún uno. Note la expresión de Pablo: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, indicando que el pecado es un poder que está en el ser humano, en este caso en nuestra carne, porque la carne en nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Y los deseos de la carne, que son en contra de la ley, se constituyen en violaciones de la ley de Dios. Por lo tanto, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa caída, se nos hace imposible cumplir la ley. Y al no cumplirla, pues obviamente somos esclavos del pecado. Y por causa de ese pecado de Adán, que fue el primero que pecó,
nos vino la condenación a todos los hombres. Y entonces, pues esa condenación es por causa del pecado de Adán y por causa de nuestros pecados. Entonces los israelitas se jactaban o se las echaban de que como tenían la ley, pues no eran pecadores. Y miren lo que Pablo les dijo en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor porque la conocía y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y luego Pablo los acusa diciéndole, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos se le echaban de que eran moralistas y Pablo los acusó diciéndoles que no, que todos eran pecadores. Y los gentiles los acusaban y los señalaban de que también cometían pecado al igual que ellos. Y entonces, pues Pablo, cuando ve ese orgullo nacional de sus hermanos, ¿entiendes? El pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido de Dios cuando lo sacó de Egipto, pues ellos se creían mejores que los demás y eran pecadores igual que los demás. Y eso Pablo lo condenó, pero ellos no pensaban así, pensaban equivocadamente. Por eso era que miraban al gentil con menosprecio, lo miraban por encima del hombre, como creyéndose mejor que los demás. Y Pablo le dice, si ellos son pecadores, tú también lo eres. Si ellos están en un estado de condenación, tú también lo estás, porque tú eres un pecador. Entonces Jesús, pues les dijo acerca de liberarlos del pecado. Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues libre de qué? Pues libre del pecado que se nos vino en Adán y libre de los pecados que hemos cometido como seres humanos. Pues, por lo tanto, somos esclavos del pecado y al ser esclavos, pues estamos bajo condenación. Eso es lo que le espera a todo ser humano. Y Dios quiere que el hombre conozca la forma y manera de cómo ser libre o liberarse de la esclavitud del pecado. Pues Jesús se identifica como el libertador del pecado del hombre. En Juan 1:29, cuando Tomás se encontró, lo vio, Tomás dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota que usó la palabra singular, pecado, el pecado de Adán. Ese pecado se nos imputa a nosotros, por él morimos y en adición pues somos pecadores porque tenemos un cuerpo de pecado. Pues, por lo tanto, lamentablemente, en esa condición está toda la raza humana, está bajo condenación. Y Jesús entonces se identifica para resolverle los problemas al hombre. ¿Y de qué manera Jesús podía resolvérselo? Pues ya sabemos que el hombre se constituyó en pecador porque violó la ley. Jesús, como humano, se comprometió en cumplir la ley, porque ya en el Salmo 40, del 7 en adelante, ya se había profetizado cuando Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando dice que tu ley está en medio de mi corazón, lo que está diciendo es que él se iba a complacer en cumplirla, lo que en efecto hizo. En Mateo 5:17, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y de cierto digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, Jesús cumplió la ley. Después que muere y resucita,
en Lucas 24 y Lucas 24, 44, Él lo confirmó, diciéndole a sus discípulos que todas las cosas que estaban escritas por los profetas acerca de la ley fueron cumplidas, y todas las profecías acerca de Él fueron cumplidas. Y en Hechos 13:29 Pablo lo reafirmó, que Jesús cumplió todo lo que está escrito de Él. Pues, por lo tanto, si Jesús cumplió perfectamente la ley, significa que no pecó. Y al no pecar, pues el Padre lo prometió, que Él iba a morir, lo iba a resucitar, lo iba a ascender a los cielos para sentarlo a su diestra. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre con un cuerpo nuevo, perfecto y sin pecado. Pues entonces, de la única forma que tú puedes liberarte de los pecados que has cometido y del pecado que se te imputó en Adán, es creyendo en Jesús y en su obra. ¿En qué consistió la obra de Jesús? Pues que Él por el pecador cumplió la ley. Número 2, aceptó que el Padre le imputara los pecados del hombre. Número 3, aceptó que el Padre lo enjuiciara por el hombre, porque al hombre le espera un juicio para condenación, porque es un pecador. Pues entonces Jesús acepta que el Padre lo enjuicie por el hombre. ¿Para qué? Para que entonces el Padre lo declarara culpable. Y Jesús acepta que el Padre lo declare culpable, lo condene, lo castigue y lo mate. Pues todo eso es y será para aquellos que van a morir sin Cristo. Por eso es que Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, que la única manera que el hombre puede llegar o estar unido con el Padre después de esta vida es creyendo en Jesús y en su obra. ¿Por qué? Pues porque el Padre nos quitó los pecados y se los imputó a Jesús. Y eso estaba ya profetizado también en Isaías 53:6, cuando dijo el profeta que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y en 2 Corintios 5:21 Pablo lo dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nota, por nosotros lo hizo pecado, indicando que nuestros pecados y el pecado, que se nos imputó en Adán, ese pecado el Padre se lo imputó todos a Jesús. Y ya eso estaba profetizado en Zacarías capítulo 3, te lo voy a leer para que no piense, ¿verdad?, que me lo estoy imaginando o inventando. En Zacarías capítulo 3, note lo que dice el profeta: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Y cuál fue ese día? Pues el día que Cristo estaba en la cruz, que el Padre le imputó al hombre, ¿verdad?, los pecados a Jesús. Y al imputarle los pecados a Jesús, pues el hombre queda sin pecado. Y al quedar sin pecado, queda exactamente igual que Jesús, porque a Jesús se identifica o se le conoce como el varón perfecto, que es sinónimo al varón que no cometió pecado. Eso está en Efesios 4:11 en adelante. Pues, por lo tanto, esa perfección el Padre te la imputó a ti, porque ahora te ves sin pecado, porque una vez te los quitó y se los imputó a Jesús, pues Él te ve ahora exactamente igual que a su Hijo, sin pecado. Por ende, si tú ante el Padre, por haber creído en Jesús y en su obra, estás sin pecado, porque el Padre los eliminó, pues por lo tanto, tú no vas para juicio después de esta vida, como los otros que van a ir para juicio. ¿Dónde está eso? Pues en la historia, según Juan, capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo: de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí la palabra condenación está mal traducida. Debe decir, y no vendrá a juicio, ha pasado de muerte a vida. Esa muerte que se nos vino en Adán queda abolida o eliminada, y entonces estamos en vida ante el Padre, porque el Padre, al quitar nuestros pecados, estamos unidos con Él, así como Jesús lo está. Así que por lo tanto yo ahora no tengo ningún problema con el Padre, porque por haber creído en Jesús y en su obra, también la misma vida eterna que Jesús tiene ahora, ya yo también la tengo, y eso se me adjudicó por fe. Efesios 2, 3 al 4, 1 al 4, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Por qué soy salvo? Porque ante el Padre yo estoy ahora sin pecado, aunque sigo siendo un pecador, me sigue. Pero cuando cometo un pecado, le pido perdón al Padre en nombre de Jesús, y ese pecado el Padre lo perdona, y eso es lo que me hace siempre estar en gracia ante el Padre. Eso está en 1 de Juan 2:1, cuando Juan dijo que si alguno cometiera pecado, teníamos un abogado, a Jesucristo el justo, y eso le causa felicidad al hombre, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 8, nota lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, perdóname. En Romanos capítulo 6, Pablo dijo, versículo 20 en adelante, porque cuando eras esclavos del pecado, nota, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, era libre acerca de la justicia porque yo era injusto en Adán. La injusticia de Adán se me imputó a mí y a ti, porque quedamos como pecadores y no pudimos cumplir la ley. Por lo tanto, ya esa ley, que no tengo que guardarla para ser salvo, porque ya Cristo por mí la guardó, y al guardarla por mí, pues entonces me exonera de la condenación de la ley. Eso está en Gálatas 3:13, cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pues por lo tanto, esa maldición ya no tiene que ver nada conmigo, porque Cristo fue maldito por mí. Cristo fue enjuiciado por mí, condenado por mí, castigado por mí y murió por mí. Y los pecados que yo tenía, pues Cristo los cargó, porque se hizo responsable de ellos. Y sigue diciendo Pablo, versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Eso se refiere al hombre que está al garete por ahí haciendo todo lo que quiere. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nota, libertados del pecado que se nos vino en Adán, porque el Padre se lo imputó a Jesús su Hijo, dice, y hechos siervos de Dios, son servidores de Dios e hijos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pues Pablo está diciendo que fuimos libertados del pecado. Así que por lo tanto el pecado y los pecados que cometí por causa de Adán, porque esos pecados ante el Padre no tienen, no tienen efecto porque fueron eliminados. Yo soy libre del pecado porque Jesús, con su obra perfecta, me liberó de los pecados, y el Padre me declara entonces sin pecado. Y ahí es donde está, como dijimos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Así que la única solución a tu problema es creer en Jesús y en su obra para que puedas ser libertado del pecado. Me estás siguiendo, ¿verdad? Pero me estás entendiendo. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nota, está establecido que después de esta vida va a haber un juicio. ¿Para quién? Para aquellos que están todavía en Adán.
muertos por el pecado. Pero ya yo te expliqué que los que estamos en Cristo no vamos para juicio. Entonces en el versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó Jesús para siempre, una vez por los sacrificios de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Nota, para quitar de en medio el pecado. Y eso que está escribiendo aquí, o escrito el escritor de los Hebreos, muchos israelitas lo entendieron y lo aceptaron, como Pablo, uno de ellos, ¿verdad? Pues Pablo quedó liberado del pecado que se nos vino en Adán, porque creyó en Jesús y en su obra. Y de eso era que predicaba el apóstol Pablo. Así que por lo tanto, tú tienes la misma oportunidad que tuvo Pablo y tuve yo, y los que conocemos esto y hemos creído en Jesús y en su obra, que si tú quieres ser libertado del pecado, el único medio es Jesús. ¿Por qué? Pues repito, porque el Padre te lo quita y se los imputa a Jesús. Esa es la única forma en que tú puedes entonces adquirir unión con el Padre y tener la vida eterna que se nos ofrece en Cristo. Por lo tanto, si quieres participar de esa vida eterna, lo que debes es de creer en Jesús y en su obra. Pero luego que tú crees en Jesús y en su obra, Jesús demanda de ti 4 cosas. Número 1, que creas en Él y en su obra, ¿verdad? Juan 3:16, Juan 6:27 y 28. Número 2, que te arrepientas de los pecados. Lucas 13:5, tienes que arrepentirte de los pecados. Número 3, que públicamente lo confieses. O sea, que no te avergüences de decir: yo creo en Jesús y en su obra. Y número 4, eso está en Mateo 28, 19 y 20. Jesús le dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:15 Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, para tú poder ser beneficiario de todas aquellas cosas que el Padre da, tienes que también obedecer esos 4 mandamientos de Jesús. De ahí en adelante, tú entras en una nueva relación de vida con Dios Padre en Cristo y continúas en esta vida hasta que Cristo venga, para entonces, si has muerto, resucitarte, para ascenderte a los cielos, tener vida eterna, y si viniese ahora, nos transformaría y nos ascendiera a los cielos para estarnos juntamente con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga y espero que en esta mañana hayas entendido bien la clase. De qué manera es que tú puedes ser libertado del pecado. Lamentablemente en estos días se predica a Cristo por ahí. Y muchos movimientos hay predicando acerca de Jesús. Pero están predicando un Jesús superficial. O sea, no un Jesús bíblico. No una obra como Pablo quiere y Dios que se enseñe para que las personas lo entiendan. Y lamentablemente todas esas personas van a pasar por un juicio. Si Dios los salva, pues gloria a Dios. Esa es su decisión. Y esperamos que sea así, porque dentro de estos movimientos hay muchas personas que están engañadas por líderes equivocados y por líderes que saben que están equivocados. Pero estos creyentes que todavía no conocen estas verdades, esperamos en Dios y oramos por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y también sean salvos. Hasta la próxima, hasta el miércoles, si Dios lo permite, con su ayuda, nuevamente voy a traerte temas de refrigerio para tu espíritu, porque mientras más tú conozcas de la palabra, tu fe más va a crecer, te vas a sentir más contento, más motivado, y esta vida entonces tú vas a aprender a balancearla. Le das el tiempo que le corresponde a Dios y el tiempo que te corresponde a ti, pues tú lo utilizas. Y esa es la forma de vida que tenemos los creyentes en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo mora en nosotros, que es el que nos fortalece, nos conforta, nos motiva, nos ayuda en nuestras debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el que con Él vivimos, nos movemos y andamos. Así, buenos días y espero que el miércoles, con la ayuda de Dios, me sigas viendo por las redes sociales. Otra vez me identifico antes de terminar, pues como ustedes saben,
Yo estudié teología en la Universidad Divina del Espíritu Santo y su palabra revelada. No estudié teología en los movimientos creados por hombres, porque si estudiaba con ellos, pues entonces, pues ¿qué iba a aprender? Las doctrinas falsas que ellos enseñan. Yo les llamo virus. Y yo soy parte de la iglesia que Cristo fundó. Y pongo a prueba con cualquier persona, con mucho respeto, lo que creo. Si estoy equivocado y me lo ponen en la escritura, modifico o corrijo, porque otras veces lo he hecho. Dios te bendiga y hasta la próxima. Nos vemos.